Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos para su salud. Ustedes saben que cada martes hablamos de salud bucodental y lo hacemos con el mejor interlocutor de los posibles, con el doctor Manuel Menéndez Collar, director de Clínica Menéndez Collar, un centro de referencia en este tema. Con el doctor Menéndez Collar hablábamos la pasada semana de implantes dentales y les dijimos que lógicamente en un programa nos íbamos a quedar cortos, por lo tanto, doctor Menéndez Collar, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, si le parece, vamos a continuar hablando de algo que pues en nuestro país desde hace ya algunos años se ha democratizado ciertamente, los implantes dentales, pero que hace no demasiado tiempo era algo, primero, que solo se podían permitir personas con un alto nivel adquisitivo o sencillamente que no había llegado su desarrollo a nuestro país, y estoy hablando simplemente de antes de la década de los 90, por ejemplo, era algo de lo que no se hablaba. Pues la verdad es que sí, pero tiene mucho que ver en la democratización de los implantes dentales la plétora profesional que vive la odontología en este país. Claro. En otros países de nuestro entorno, incluso próximo, la implantología sigue siendo un tratamiento poco asequible para la inmensa mayoría de las personas. De hecho, en este momento en España estamos viviendo un boom del turismo dental, dirigido básicamente a la implantología y a las soluciones inmediatas de personas del resto de la Unión Europea, del resto de la Unión Europea, alemanes, ingleses, irlandeses, escandinavos, que en su país resulta costoso, aunque en algunos casos ciertos tratamientos están incluidos en la seguridad social, pero en otros casos no está incluido. Entonces, para que tenga una idea de lo que estamos hablando, por ejemplo, en Estados Unidos, un implante dental con una corona, un solo diente, para entendernos, puede estar en torno a los 10.000, 15.000 dólares. Es tremendo. Y en España, esto, pues, tienes precios que pueden ir desde los 600 hasta los 2.000. O sea, hay una franja. Pero incluso los que pueden estar con un precio alto, 2.000, 2.500, no tienen nada que ver con 10 o 15.000 dólares. Claro, claro. Bueno, o sea, estamos viendo descubrimiento, porque yo no conocía este dato. La implantología dental en España es de las más baratas prácticamente de los países desarrollados. De los países desarrollados no es prácticamente de las menos costosas, es la menos costosa. Sí, por ejemplo, en Angola, que es un país que no tiene el PIB que tiene España, ni la renta que tiene España, sí, pues un implante dental puede estar ahora mismo en torno a los 3.500, 4.000 euros. Absolutamente inasequible para el ciudadano medio de Angola. O sea, eso está clarísimo, imposible, esto es. Bueno, la pasada semana hablábamos de un poco la historia de los implantes dentales, los diferentes tipos de implantes dentales, la importancia de ponerse en manos de un profesional acreditado, entre otras cosas porque la previsión de duración del implante dental comienza cuando uno hace la planificación de cómo va a hacerse el implante. Esto es así. El futuro de ese tratamiento va a depender de que el diagnóstico sea correcto y que la planificación de ese tratamiento sea correcta. Si el diagnóstico no es correcto y la planificación no es correcta, aunque la ejecución sea buena, el resultado va a ser catastrófico. Es decir, la planificación esencial. Esencial. Por lo tanto, ahí hace falta ponerse en manos de un auténtico profesional que sepa hacerlo, porque de ahí va a depender todo lo que venga a continuación. Y eso es esencial tenerlo en cuenta. Bueno, hablábamos de qué es un implante dental, de la colocación de un implante dental, de situaciones en las que no se podía poner un implante dental por la situación en que se encontraba la encía y el soporte, pero apuntábamos en el programa anterior algo que vamos a desarrollar en este. Cómo se ha venido avanzando hasta el punto de que ya prácticamente en el día, por lo menos eso es lo que se ofrece, no sé hasta qué punto eso después tiene las garantías que debe tener, el colocar toda una arcada en un solo día y dejar la solución hecha en 24 horas. Esto
¿Es posible, es viable y qué garantías ofrece? Bien, es posible, es viable, y cuando es posible y es viable, las garantías que ofrece, es decir, el resultado, es similar a un tratamiento diferido. ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque si no fuera así, no se podría hacer. Claro, claro. ¿Vale? Es decir, que se pueden llevar a cabo. Eso que... Hoy tenemos tecnología, y la tecnología ha evolucionado muy rápido, como usted comentaba en el programa anterior, que nos permite, en una planificación, nos permite posicionar los implantes dentales tridimensionalmente a partir de las imágenes de un TAC, y a través de un escaneo de ese TAC transformarlo, entre comillas, incluso con una superposición de fotografía y vídeo, podemos obtener una imagen en 3 dimensiones de la cara y de la cabeza y de la articulación y movimiento de ese paciente cuando tengamos la prótesis colocada sobre unos implantes dentales. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que podemos hacer un tratamiento quirúrgico, es decir, una cirugía guiada, colocar los implantes tridimensionalmente de forma digital, es decir, mediante un software podemos colocarlo en la imagen reconstruida del TAC, y sobre estos implantes la prótesis futura, que la veremos incluso en la boca del paciente. Es decir, que se va a realizar toda la intervención desde, primero, de una manera virtual, por decirlo así, pero eso se va a poder trasladar de forma inmediata a la propia boca del paciente, porque ya hemos visto previamente cómo va a quedar, sí, para entendernos. Para entendernos, estos son 90 minutos de intervención, se ponen los dientes, perdón, se ponen los implantes y se ponen la dentadura en 90 minutos. Y en algunos casos podemos incluso hacer las extracciones de los dientes, la colocación de los implantes y la colocación de la prótesis definitiva de forma inmediata. Esto se puede hacer ya, se puede hacer ya. Esa prótesis definitiva tendrías que tardar 2 días en hacerla y luego hacer una pequeña remodelación a los 6 meses. Si esto no se quiere hacer, pues se hace una prótesis inmediata, que la intervención y la colocación de la prótesis te lleva 90 minutos. Técnicas de carga inmediata, hay muchas. Claro. Muchas. Sí. Desde aquellas que nos pueden llevar 90 minutos para toda una arcada, hasta la que, bueno, en un plazo de 6 o 8 horas, mediante métodos digitales y métodos analógicos, podemos obtener el mismo resultado. Esto todo, pues, ¿qué representa? Representa unos costes diferentes. Claro, en función de utilizar una técnica u otra para llevarlo a cabo. Claro, uno empieza a pensar, y yo me coloco siempre en la postura de quienes nos está viendo ahora mismo, que una intervención de esta naturaleza, pese a que en España hemos visto que los precios son los más bajos de toda Europa y con diferencia con respecto a los países de nuestro entorno, va a implicar lógicamente unos costos considerables, porque estamos hablando de colocar toda una arcada, reconstruir media boca para entendernos, y además de una forma tan inmediata, tan aparentemente sencilla, a pesar de que es una cosa compleja, debe significar un precio alto, imagino. Esto tiene unos costes que no son los de la implantología estándar hoy. En un futuro puede que esto sea diferente. ¿Por qué? Porque mire usted, para poder hacer esto hay que disponer de un equipo, un TAC, de volumen total, que tiene unos costes aproximadamente de unos 180.000, 200.000 euros. Estamos hablando, ¿vale?, de que amortizar bien todo esto. Si no tienes esto, pues el TAG, pues a precio de mercado, pues son 250 euros una arcada y 250 otro, que en algunos casos puede ser 180. Es decir, construir esa imagen cuesta ese dinero. Luego, para construir esta imagen de la cara, pues necesitas un vídeo,
un vídeo grabador en 4K, que bueno, pues una cámara que cuesta 3.000 euros. Luego, un aprendizaje y unas capacidades... Claro, que yo creo que eso es esencial. Que la curva de aprendizaje es larga y la formación para tener esas capacidades es larga, no se consigue en una semana, claro, ni teniendo ya hábito quirúrgico, ¿vale? Luego, para construir la férula quirúrgica necesitas una impresora digital, que ya las hay, pero que pueden tener unos costes entre 5 o 7.000 euros, o tienes que enviar las férulas, férula virtual para que te la manden analógica, para poder hacer la intervención, pues que tiene un coste de unos 350 euros. Bueno, la caja quirúrgica con la que haces la intervención, pues ya tiene unos costes de 7.000 euros. Es decir, que va sumando costes para poder hacer este tipo de tratamiento, más luego las prótesis, que necesitas una inversión de 300.000 euros. Eso es lo que un clínico tendría que invertir aproximadamente para poder ofrecer ese tipo de tratamiento. Entonces, claro, esa inversión se tiene que trasladar al cliente final. Lógico. Entonces, ¿cuánto puede costar un tratamiento de estos más respecto a otros? Pues puede tener un 30 o un 40% más. ¿Vale? Pues una arcada completa pues puede estar, dependiendo de la situación, pues entre los 12.000 y 18.000. Más o menos podríamos estar hablando de esto. Significa la arcada completa. Es decir, la reconstrucción de toda una arcada con un sistema... Es importante también matizar ciertos temas, porque en esto de la cirugía guiada ha habido muchos mensajes erróneos. No quiere decir que porque se haga virtualmente este tipo de tratamientos ya cualquier clínico sin experiencia puede hacerlo. No, por descontado. Por descontado le estoy diciendo que es como la industria dental vendió durante años esta tecnología a gente sin experiencia, y eso dio lugar a importantes problemas que hizo que no se desarrollara al ritmo que se debiera haber desarrollado. Claro, porque el índice de fracaso era alto, no porque la tecnología no estuviera desarrollada, sino que las personas encargadas de efectuar este trabajo no estaban suficientemente formadas o no eran lo suficientemente capaces como para llevarlo a cabo. Porque requiere unas capacidades que necesitan tiempo. Claro, efectivamente, una formación era de lo que estábamos hablando hace un momento. Predecibilidad, es decir, índice de fracaso de estas técnicas es igual, superior o inferior a la colocación tradicional de implantes. La colocación tradicional de implantes, si se hace un buen cribaje y se hace un diagnóstico y una planificación correcta, y aquellos pacientes que no son candidatos de forma permanente o temporal a un tratamiento de implantes se les dice que en ese momento no se puede hacer, pues porque no se puede hacer o no se debe hacer, el éxito en las técnicas convencionales ronda el 98, una tasa del 98-98.5, es decir, es muy predecible, muy predecible. Alta, vaya. Claro, alta. Si todo el paciente que entra en la consulta te pones a ponerle implantes, pues esa tasa se va a ver disminuida, vas a tener más fracasos. Lógico. De forma análoga a este aspecto, la carga inmediata es igual. No tienes grandes pérdidas de implantes comparado con la carga diferida, pero no todos los pacientes hoy por hoy son candidatos a carga inmediata. Claro. ¿Por qué? Porque depende de la calidad del hueso. Claro. Hoy tenemos tecnología para, en algunos casos, poder saber de forma antes de la cirugía por supuesto, cuánto hueso hay, pero además la calidad de ese hueso. Claro. Pero hay veces que los umbrales están muy próximos y si te guía el sentido de la prudencia, pues lo que no debes hacer es una carga inmediata en un paciente que no tiene una alta probabilidad de que funcione. Exacto. Pero también hay casos en los que, imagínese usted o cualquier persona que tenga una profesión cara al público, que necesite unos dientes ya. Claro. Está en función de la situación del propio candidato, efectivamente. Exacto. Y una pregunta que a mí también se me ocurre. Por ejemplo, el padecer determinadas enfermedades,
el tratamiento con determinados medicamentos pueden afectar al implante y a la predecibilidad del perpetuar en la boca ese implante? Por supuesto, hay múltiples enfermedades que pueden afectar y que hacen que el tratamiento con implantes dentales esté contraindicado. Y fármacos que si se están tomando o se han tomado hace poco tiempo relativamente, también pueden afectar. Unos fármacos que últimamente están utilizándose de forma muy extensa, como pueden ser los biofosfanatos, una familia de fármacos que interviene en el metabolismo óseo a través de bloqueo de unas células que están en el hueso, que son los osteoclastos, que son utilizados para el tratamiento de patologías como la osteoporosis, cuando hay, digamos, déficit de mineralización ósea. También son utilizados en terapia oncológica. Tienen múltiples usos, pero fueron muy utilizados y son muy utilizados sobre todo en mujeres posmenopáusicas, claro, ¿vale? De forma aunque últimamente tengo la percepción que se están utilizando menos, porque traían como consecuencia un aumento del riesgo de sufrir osteonecrosis. Esta es una patología que hace que el hueso se necrose. Falta la irrigación, hay un problema vascular y el hueso, digamos que se seca, para entenderlo. Se seca. Vale, ¿qué pasa? Que si tú hacías una intervención en el hueso del paciente, sobre todo en la mandíbula, porque tiene unas características específicas el hueso mandibular, pues el riesgo de tener una osteonecrosis variaba en función de la vía de administración, si era oral o intravenosa, el tipo de patología, no era igual que fuera oncológica, que fuera por un tratamiento de osteoporosis, y la duración del tratamiento. Y no era igual que llevara 6 meses de tratamiento que llevara 3 años de tratamiento. Esto lo empezamos a ver los dentistas hace 6 años, 7 años, veíamos que teníamos unos problemas que no, incluso más, incluso hace 8 años, unos problemas que no habíamos tenido antes. Bueno, pues luego empezó ya a desconocían la causa en principio. Claro, no era frecuente, veías que de repente tenías una infección que no sabías de dónde te venía, y hoy en día es algo que está muy protocolizado. Por ejemplo, hay un tratamiento de osteoporosis, han tenido que poner un biofosfonato porque han considerado los facultativos que trataban en este caso que era la mejor solución, pues no puedes poner implantes dentales. Efectivamente, estamos viendo ese caso en concreto. Esto es. Por ponerse en este caso. Hay muchos otros fármacos, como los que intervienen en la hemostasia, en la coagulación de la sangre, que no puedes operar a un paciente si no tienes un control de la hemostasia, algo básico, pero que hay patologías que hacen que si se están sufriendo, pues lo lógico es que pospongas el tratamiento. Por ejemplo, si vas a hacer una intervención en el maxilar superior y tienes una sinusitis activa, pues lo que tienes que hacer es posponer el tratamiento. ¿Por qué? Porque lo normal es que tengas problemas. Efectivamente, se va a producir una infección casi con seguridad. Y hay muchas entidades clínicas que hacen que no esté indicado en ese momento hacer un tratamiento con implantes dentales. La que más se acerca a nuestro entorno es si hay un problema periodontal activo. Claro. No pongas implantes por dentales. Descontado. Es decir, si hay una infección, no cabe la menor duda que mientras que esta no se elimine de manera definitiva, además, cómo se va a poner un implante dental para que luego se produzca una infección y además mucho más difícilmente controlable, ¿no? Finalmente, doctor Méndez Collar, una pregunta que a mí me parece muy importante. Me ha gustado su enorme honestidad cuando me dice que un implante dental no va a durar toda la vida, pero ¿es mayor el tiempo de duración de un implante dental colocado, digo en tiempo, según en qué edad se coloca ese implante dental, o con independencia de la edad en que se coloca ese implante dental, va a tener una previsibilidad similar que si se coloca en otra edad? Los datos que hay respecto a esto que me pregunta, lo que nos dicen es que hasta que no acabe el crecimiento
óseo de la persona no se pueden colocar implantes dentales porque se van a producir alteraciones en la posición, ¿vale? Es el límite en cuanto a la edad, es decir, hay que comprobar que ha acabado el crecimiento. A partir de ahí, la edad no es un problema de pronóstico. Perfecto. Lo que es un problema de pronóstico es la salud. Perfecto. La salud. Es decir, si tienes una condición de salud buena con 30 años, el pronóstico a priori es bueno. Si tienes una buena salud y tienes 80 años, el pronóstico a priori va a ser bueno. Efectivamente. Ahora bien, ¿una persona de 30 años le va a durar un implante toda la vida? No lo sabemos. ¿Una persona de 80 años le va a durar un implante toda la vida? Lo más probable es que sí. Claro, claro. Lo más probable es que sí. Su previsión de vida está por debajo del tiempo medio normal de duración de un implante. ¿Cuánto es el tiempo medio de duración de un implante dental en funcionamiento? Los estudios que tenemos, que son muy heterogéneos, porque ahí engloban a muchos clínicos con distintas capacidades y diferentes tipos de implantes, que también el implante influye en el resultado, en el tratamiento, en la predictibilidad del tratamiento, hablan que a los 20 años de haber puesto un tratamiento de rehabilitación dental sobre implantes dentales, el 80% de las prótesis todavía están en funcionamiento. Es decir, para que tengamos una referencia, por ejemplo, una prótesis de cadera, hasta hace muy poco, cada 8 años aproximadamente tenían que reemplazarse. Y estamos hablando de que el 80% de los implantes dentales a los 20 años todavía están funcionando. Todavía funcionan. Es decir, son tratamientos muy predecibles. Son tratamientos muy predecibles. El mensaje que hay que trasladar es que no sabemos si durará toda la vida, pero si hacemos las cosas como hay que hacerlas, es decir, un diagnóstico correcto, una planificación correcta y una ejecución correcta, lo normal es que ese tratamiento dental nos dure mucho tiempo. Efectivamente. Y si lo cuidamos, nos durará más. Y si no tenemos enfermedades que nos vayan a afectar, todavía nos va a durar más. Efectivamente. Importante a tener en cuenta también, y ya para cerrar el programa, el papel del propio paciente. Hemos visto en otro programa que, por ejemplo, el consumo de tabaco es seguro que va a perjudicar, y de qué manera, el propio implante. Y una correcta higiene, si todo está bien hecho previamente, una correcta higiene y el mantenerse en salud, esencial efectivamente para que el implante dure. Doctor Menéndez Collar, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado una semana más. La próxima semana, ¿de qué le parece que hablemos? Bueno, pues como usted tenía mucho interés en que pudiéramos divulgar cuestiones sobre técnicas concretas de implantología dental, pues estaría encantado. Un tema sin duda interesantísimo. Lo desarrollaremos dentro de 7 días. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, amigos telespectadores, de verdad, muchas gracias por haber estado ahí, como siempre, al otro lado del receptor. Volveremos con todos ustedes la próxima semana. Hasta entonces, procuren ser felices. Reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Y hasta dentro de 7 días.